Interpretemos ahora un poquito este importante resultado que revela que la distribución de probabilidad de la razón sin ruido en ambientes Rayleigh es exponencial. Y esa interpretación nos va a llevar a un concepto muy importante en comunicaciones inalámbricas que se llama outage en inglés. En español se le llama sin cobertura, pero no hay una mejor traducción en una sola palabra que realmente exprese la noción de outage. Lo primero que queremos hacer, lo primero que vamos a hacer es recordar la forma que tiene la distribución de probabilidad exponencial. Entonces, en el eje X vamos a poner la razón sin ruido y en el eje Y vamos a poner P gamma de gamma. Y vamos a hacer el gráfico exponencial. Sabemos que este punto de acá está en 1 dividido por gamma barra. Sabemos que en algún punto tenemos un valor de gamma barra que corresponde al valor esperado de esa distribución de probabilidad, el valor esperado de la razón señal a ruido. Si es que la razón señal a ruido media del ambiente baja, porque por ejemplo la potencia de transmisión se redujo, la distancia entre transmisor y receptor, la pérdida de potencia por distancia, etc., todo permanece igual. Simplemente baja la potencia de transmisión, por supuesto que la razón señal a ruido media del ambiente debe caer, y si cae gamma barra, entonces cae también este parámetro de la distribución y la distribución cambia un poquito de forma. Entonces vamos a asumir que ese cambio de forma se representa acá por esta curva celeste. Entonces viene a comenzar un poquito más arriba, se cruza y cae más rápido hacia cero. Y su valor medio correspondientemente también cae a un valor, vamos a llamarlo gamma barra prima. Y lo que estamos suponiendo aquí es que gamma barra prima es menor que el gamma barra original. Entonces, si es que se desea cumplir una razón señal a ruido mínima, vamos a llamarla gamma min, entonces uno pensaría que por el hecho de que la razón señal a ruido media del ambiente es menor o cayó, la probabilidad de no lograr esa razón señal a ruido mínima debiera ser mayor. Y para eso lo que hacemos es graficar la función de acumulación de probabilidad de la exponencial. Esta la vamos a llamar f mayúscula sub gamma de gamma 0, donde esta función f mayúscula es, por supuesto, la integral sobre la curva verde de la izquierda. Y sabemos que tiene esta forma, con una asíntota en probabilidad 1. Ahora, si es que tenemos el valor medio original, gamma barra acá, y tenemos un valor nuevo, gamma barra prima acá, la integral sobre esta curva celeste va a acumular área más rápido al comienzo, por lo tanto va a crecer más rápido. Entonces, en el caso de la segunda curva,
esa acumulación de probabilidad es más rápida. Y si nos fijamos entonces, este mismo valor gamma min, por acá en alguna parte, queda entonces en evidencia que la probabilidad de que gamma sea menor o igual que este nivel gamma 0, que es esta curva de acá, cuando gamma 0 toma el valor gamma min, esa probabilidad ha crecido. Así que efectivamente, si decae la razón en el ruido media del ambiente, entonces aumenta la probabilidad de que la razón en el ruido no logre el nivel deseado. Entonces, tenemos dos observaciones hasta este punto. Número uno, el desvanecimiento local hace fluctuar la resonancia al ruido en torno a la razón al ruido media del ambiente, que sabemos es gamma barra, y esta afirmación la tenemos acá. Este es el valor medio, y a veces esa razón al ruido es mayor, a veces la razón al ruido es menor, y va fluctuando a lo largo del tiempo en torno a ese valor medio que es gamma barra. Y la segunda observación es, si es que gamma barra disminuye, por ejemplo, si la potencia de transmisión baja, entonces la probabilidad de no lograr una razón señal a ruido mínima requerida, que llamamos gamma min, aumenta. Esa probabilidad, la probabilidad de que gamma sea menor o igual que gamma min, es igual a evaluar la función de acumulación de probabilidad en el valor gamma min. Y eso está dado por 1 menos e a la menos gamma min dividido por gamma barra. Es lo que se conoce como la probabilidad de outage. En castellano lo llamamos la probabilidad de quedarse sin cobertura. Ahora, veamos esto gráficamente. En una cápsula reciente, graficamos la resonancia al ruido de una portadora bajo desvanecimiento Rayleigh, y habíamos encontrado que hay un nivel gamma barra, que está presentado aquí en decibeles, que corresponde al nivel RMS del desvanecimiento, y lo habíamos graficado para un valor gamma barra, y aquí voy a destacarlo
con naranja para hacer la referencia a este nivel de aquí, de 17,8 decibeles de razón señal ruido media del ambiente. Esta razón señal ruido media del ambiente resulta por la potencia transmitida, la pérdida por distancia, de alguna forma en esa transmisión en el área local se obtiene esta razón señal a ruido media. Y estamos planteando ahora que para que esa transmisión logre ser exitosa, necesita una razón señal a ruido mínima de 7 decibeles. Entonces veamos acá, en un nivel de 7 decibeles, ¿qué es lo que implica eso? Vamos a trazar aquí esta misma línea naranja en el nivel de 7 decibeles aproximadamente ahí en color verde. Vamos a decir que esto es el nivel de gamma min. Por supuesto en decibeles, es decir, 10 veces log en base 10 de gamma min. 7 decibeles acá y 17,8 decibeles allá. Entonces, todas estas ocasiones, todos estas puntas donde no se logra esa razón señal a ruido, y las voy a destacar con celeste, son situaciones de outage. Todas estas situaciones son condiciones de outage. Son condiciones en las cuales, producto de la movilidad del ambiente, va fluctuando la envolvente recibida, producto del fenómeno de desvanecimiento local, y en algunas ocasiones se cae por debajo de ese umbral, y esa caída por debajo del umbral genera outage. La diferencia entre estas dos curvas lleva un nombre muy importante. Esta diferencia es lo que se conoce como el margen de cobertura. Margen de cobertura. Y es algo que tenemos que estudiar en más detalle. Volviendo brevemente a estas curvas de acá, básicamente la función de distribución de probabilidad exponencial de la razón señal a ruido y la función de acumulación de probabilidad exponencial de la razón señal a ruido, quiero presentar exactamente esas mismas dos curvas, pero en este caso la razón señal a ruido está en decibeles. La razón señal a ruido está en decibeles, vale decir, hubo un escalamiento no lineal de el eje de abscisas, pero la densidad de probabilidad, esta escala de acá de ordenadas, y la probabilidad de outage, que no es otra cosa, tal como lo habíamos visto, que la función de acumulación de probabilidad exponencial, la probabilidad de outage está también en escala lineal. Son exactamente las mismas dos curvas que antes y quiero dar un paso más con esta curva de aquí, donde ahora además modificamos esta escala y la presentamos en escala logarítmica y lo que obtenemos entonces es esta curva. Repito, esta curva que tenemos acá no es otra cosa que esta curva de acá, la función de acumulación de probabilidad exponencial, solamente que en vez de dibujarla en escala absoluto-absoluto, la dibujamos en decibeles y escala
logarítmica. Acá 10 a la 0 vale 1, es decir, ese es el valor hacia el cual converge cuando la resonancia del ruido tiende a infinito, y aquí decrece permanentemente hasta que en menos infinito llega a 0. Y en esta escala lo que quiero hacer es presentar estos dos niveles, el nivel de la resonancia en el ruido media del ambiente a 17,8 decibeles y la resonancia en el ruido mínima requerida de 7 decibeles. Entonces voy a hacer acá verticalmente una línea naranja en aproximadamente 17,8 decibeles, más o menos por ahí. Una línea de segmentos. Esto aquí es gamma barra igual 17,8 decibeles. Y voy a presentar la misma línea de segmentos en aproximadamente 7 decibeles. Ahí está. En color verde, que representa el nivel de gamma min de 7 decibeles. Ahora, lo que es interesante de leer en esta escala, dado que está en escala logarítmica, es que se puede directamente leer la probabilidad con bastante precisión. Entonces, si es que desde este punto de acá vamos hacia leer la probabilidad, lo que encontramos es que la probabilidad de outage es aproximadamente 8%. Para este caso particular, con esta resonancia en el ruido media del ambiente y con este requerimiento de gamma mínimo. Ahora, si la resonancia en el ruido mínima requerida fuera menor, pensemos en 5 decibeles, entonces por supuesto la probabilidad de outage, de no lograr esa resonancia en el ruido, también es menor y sería del orden de 7,65%. Si es que se exige un gamma min mayor, entonces, por ejemplo, 10, entonces la probabilidad de outage, desde luego, también crece. Y lo que hay acá, entre medio, es nuevamente el margen de cobertura. Esta separación es lo que se llama el margen de cobertura. Y en este caso es aproximadamente 10,8 decibeles, es la diferencia entre gamma barra y gamma min. Tengo preparado un gráfico más en el cual esto de acá, tal cual, lo roté y lo presento acá, donde esta escala de 5 acá a 30 acá está hecha coincidir en escala, en valor, con este gráfico que ya hemos visitado y conocido tantas veces, que no es otra cosa que el gráfico que habíamos recién comentado acá, donde introdujimos esta noción de outage, el gráfico con un nivel medio de resonancia en el ruido en 17,8,
este nivel medio en 17,8. Ahora lo proyectamos hacia este gráfico de acá y seguimos esta línea de acá, que es exactamente esta línea que teníamos acá, y lo mismo hacemos con gamma min. Gamma min de aquí lo proyectamos exactamente tal cual lo habíamos introducido acá, gamma min y gamma barra, para darnos cuenta de que este análisis, esta función de acumulación de probabilidad exponencial representada en escala en decibeles, la razón señal al ruido, y en escala logarítmica la probabilidad, coincide directamente con la probabilidad de que este nivel, en todos estos casos, en todas estas puntas acá, no se ha cumplido, o sí se ha cumplido en todas estas jorobas acá, y coincide también en cuanto a la apreciación de la razón señal a ruido media del ambiente. Entonces, resumiendo estas ideas importantes que acabo de comentar, vemos que 1. La razón señal a ruido gamma 0 puede caer hasta 10,8 decibeles por debajo de la razón señal a ruido media del ambiente gamma barra sin que se pierda cobertura. Pero, equivalentemente, podemos decir que la razón señal a ruido gamma barra, debe estar al menos 10,8 decibeles por sobre gamma min para garantizar la cobertura de 92%. Este 92% viene de acá. Si es que hay un 8% de probabilidad de quedar sin cobertura, hay un 98%, hay un 92% de probabilidad de sí lograr la cobertura. Esto comienza a ser una herramienta en la cual podemos entender cuál es la razón señal al ruido media del ambiente que hay que generar, por ejemplo, a través de potencia transmitida, para que se pueda garantizar una razón señal al ruido mínima requerida por el sistema de comunicaciones, un outage por ciento de las veces o un 1 menos outage por ciento de las veces. Y esta es la base, este es el fundamento de algo que se llama el presupuesto de enlace, y para construir ese presupuesto de enlace necesitamos formalizar un poquito este cálculo de margen de cobertura que acabamos de introducir, y eso es lo que vamos a hacer en la cápsula que sigue.